Hoy vamos a conversar con Raimundo Sánchez. Él es el editor de la sección México del periódico La Razón, uno de los grandes periodistas mexicanos. Vamos a hablar de periodismo. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Raimundo, te ha tocado diversas experiencias en tu trabajo de reportero. Te ha tocado cubrir a políticos importantes, algunos de ellos muy difíciles. Te tocó un momento particularmente complejo cuando cubrían a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, porque el diario en el que trabajabas, La Crónica de Hoy, era un diario crítico, en un momento en que no había muchos diarios críticos. ¿Y cómo es ahí el levantarse en la madrugada para ir a preguntar cosas que nadie quiere preguntar? Bueno, pues es que como cualquier otro reportero, no es pues nada fuera de lo normal. El reportero pues sale de su casa, bueno, supongo que todos los reporteros salen de su casa pensando qué nota van a llevar a su periódico, no qué nota van a encontrar, sino cuál es la que ellos van a llevar. Ellos la tienen en su cabeza. Entonces pues así sale todas las mañanas, ¿no? A mí ahorita que tocas ese asunto de la fuente de López Obrador, a mí me causaba mucha extrañeza porque a este señor no hay muchas críticas en diarios, porque sí lo estaba haciendo muy bien o no lo estaba haciendo bien, o por qué no había pues ese digamos golpeteo en la prensa o esa visión crítica hacia su gobierno. Yo así iba todas las mañanas, ¿no? Yo finalmente a uno no le pagan las fuentes, a uno le paga su periódico y pues uno tiene que encontrar noticias más que declaraciones. ¿Qué está pasando con este tal o cual político? Llámese Andrés Manuel López Obrador, llámese quien sea, ¿no? Quien sea, ¿no? ¿Qué está pasando con él? Y no qué me quiere decir él, ¿no? Creo que así vamos todos los reporteros buscando la nota que queremos construir durante el día, y no pues a ver como a lo que se le llama recoger la cosecha, ¿no? Que recoger la cosecha para la gente que nos ve es ir por las entrevistas, por los boletines, por lo que generaron las propias fuentes. Así es, por lo que se genera. No necesariamente lo que se provocó que se generara. Para lo cual no necesitas un reportero en un periódico. Vamos, los mismos boletines, las mismas transcripciones de las entrevistas te las mandan a la redacción. Entonces no necesitas un reportero en el lugar o en la fuente para poder tomar eso. Bueno, yo lo pondría, Raimundo, con pincitas. Eso que está diciendo, te voy a contar por qué. Más de una vez, tú eres editor de la sección más importante del diario La Razón, y sabes que una transcripción de una entrevista te puede generar problemas gigantes. A veces lo que lees en la transcripción no es necesariamente lo que se dijo, porque el énfasis era otro, porque se dijo de broma. Más de un gran papelón periodístico se ha dado por estos cosecheros. Así es, por eso hay que tener buenos reporteros que saben que saben valorar, que saben equiparar qué es lo importante y qué no es lo importante, ¿no? Vamos, si hay bromas, bueno, también los políticos hacen bromas, de modo que los culpemos por eso. Vamos, hay de bromas a bromas, ¿no? Sí, porque lo están haciendo en una conversación. Así es, pero si hay una broma racista, entonces no. Bueno, claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí necesitamos que los reporteros pues sepan discernir o saber discernir nosotros mismos como periodistas, pues en qué sentido se está moviendo la información y si vale o no vale la pena pues difundir cierto tipo de información. ¿Y cómo hacer, Ray? ¿Por qué no explicas un poco a la gente que nos ve cómo de este caos informativo, de este caos de informaciones, que además creo que estamos en una época en la que mayor información tenemos, pero cómo modularla? Como decía uno de los subdirectores de alguno de los buenos periódicos mexicanos, no recuerdo el nombre ahora, que hacer un diario es llegar a un caos y hacer el milagro cotidiano de entregar un periódico al siguiente día. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ordenamos el caos? ¿Por qué es eso? Así es. Primero, se ordena el caos en la cabeza de uno mismo, ¿no? ¿De qué está hablando la gente en este día? ¿No? Hoy, por ejemplo, está hablando de la explosión en Pemex. No podemos ser como periodistas ajenos a esto. Bueno, ahí hay noticias.
la gente quiere saber y está hablando de Pemex. Creo que por ahí... El interés de la gente. El interés de la gente, la cercanía que tenga, pues la noticia que está generando. Creo que por ahí se empieza, ¿no? Por ver qué le interesa leer a la gente mañana. No que me interesa a mí como reportero, no que le interesa a los dueños de los periódicos, sino qué le interesa a la gente leer al otro día. Y además, cómo le interesa leerlo, ¿no? Le interesa leer información dura y pura, pues hay que buscar esa información. Si lo que le interesa es, no sé, el Super Bowl, también hay que dar esa información. De ahí parte el periodismo. ¿Qué le interesa a la gente saber? Hay una gran anécdota que refleja lo que dice Raimundo. Cuando el USA Today salió a la luz pública, fue justo en uno de los grandes atentados contra la embajada de Estados Unidos en Líbano. Pero ese mismo día ocurrió que murió Grace de Mónaco. Los editores del periódico van a celebrar que ya tienen la primera plana y la gente los felicita y se dan cuenta que, si bien todo el mundo está impactado por el gran atentado a la embajada en Líbano, se dan cuenta que la gran conversación es Grace de Mónaco, y hacen una cosa que define a ese periódico y a muchos: no dejan de dar la gran información, la profunda, la importante, el atentado, pero cambian las 8 columnas, y en ese sentido también cambian y meten la marca de uno de los grandes diarios de Estados Unidos. Es distinguir entre lo importante y lo periodístico. Y lo periodístico y lo que le interesa a la gente, ¿no? Entonces ahí también puede haber giros. El viernes, por ejemplo, la historia de la niña para nosotros fue lo importante. Ponerle rostro, ponerle piel, ponerle cara a esta víctima de lo de Pemex. Dafne Stephanie Martínez, de 9 años, que murió en la tragedia de la torre de Pemex. Era un rostro de una de las víctimas. Para nosotros esa fue la información importante, más allá de que no hubo rastros de fuego que dio a conocer el procurador. Es importante, sin duda, pero la historia que teníamos que contar era la de esta niña. Y hablando de historia, Raimundo, tu trabajo periodístico te ha llevado a lugares centro de la noticia internacional, pero inusitados. ¿Qué hacía Raimundo Sánchez, periodista mexicano, de los mejores desde mi punto de vista, en el Cairo, por ejemplo, en Egipto? Bueno, ¿Y cómo se siente? ¿Por qué no nos dices? Bueno, como dices, azares de la vida, azares de hogajes del oficio. En la primavera árabe que surge pues en Medio Oriente, me toca a mí ir a Egipto, y me tocan circunstancias muy extrañas, porque me avisan 2 días antes de que ya estaba el vuelo. Yo alcancé a agarrar una maleta con lo que tenía, y no llego directamente al Cairo, llego a Jordania, llego a Amán, a la ciudad de Amán, y pues ahí hacer el trabajo más que reporteril de a ver cómo te metes al Cairo, porque no estaban dando visas. Es parte del trabajo. No estaban dando visas en ese momento por la revuelta que se estaba dando. Y bueno, me hice amigo de algunos palestinos que me consiguieron ahí cómo pasar. Bueno, de forma legal, hay que aclararlo, de forma legal. Qué bueno, no se vayan a enojar en Egipto. no, pero acá tal vez sí. De forma legal pude ingresar a Egipto, y lo mismo me preguntaba, ¿qué hace Raimundo Sánchez en este lugar? Porque más no había conocer a nadie. Recordándolo, no había muchos paisanos nuestros reporteando, ¿no? No había. Quizá eras el único. Que yo sepa, fui el único enviado de México a El Cairo, y me preguntaba, ¿qué hago aquí sin poder entender el idioma que hablan aquí? Sin que ellos puedan entender ni el español ni mi mal inglés. Pues, ¿qué hago aquí? Pues, y bueno, pues lo que he hecho siempre, observar, ver y tratar de platicar. Digo, hay lenguaje universal, y pues con eso te das a entender. No, y lo platicaste bien, porque narraste bien, justamente, insisto, un momento importante para la historia internacional. Bueno, quizá ahí algo que siempre he tenido es que nunca dejo de sorprenderme. Siempre soy novato en esto. Siempre que pasa algo me sorprendo como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo, y capto mucho esas cosas. Creo que eso nos ayuda a todos los reporteros, el sorprendernos, esa capacidad de sorpresa, de saber que estamos viendo algo nuevo,
y tratar y tener la emoción de describírselo a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, a quien sea, transmitirles todo eso. Es la sorpresa, no perder la capacidad de sorpresa. Y bueno, te tienes que sorprender en todo momento en México, en donde estés. En donde estés. Y Raimundo, un poco para finalizar, de esta experiencia, esta narración de sorpresas que es tu trabajo periodístico, como es el de los buenos reporteros, ¿cuál historia o alguna que te venga rápido a la mente es la que rescatarías de estos años de estar ahí en la brega de eternidades, para decirlo como dicen algunos? ¿Qué historia rescataría? Creo que rescataría la historia, la publiqué en 1993 en el diario La Crónica, de las ancianas que se prostituyen. Las ancianas ahí en el centro histórico, que por 30 pesos, ahora sí que por 30 monedas, hacían sexoservicio. Personas de 70, 80 años en esta labor, creo que eso es lo que rescataría. Retratarlas a cada una de ellas, quiénes eran, cuáles habían sido sus vidas, qué había pasado con su familia, retratar la vida que tenían estas mujeres que para nosotros deberían de estar ya en una situación pues más cómoda, pues no, tenían que estar trabajando. Y bueno, creo que rescataría eso porque bueno, a raíz de esa información o ese reportaje que publiqué, se les dieron muchas cosas a estas mujeres, se les hizo una casa donde pueden dormir, que no es lo óptimo pues, pero bueno, es un avance. Y creo que esa es la que rescataría, con esa me quedaría siempre, porque esa es la que me impactó mucho siempre, esa historia de las mujeres. Y resumiendo un poco lo que dice Ray, no resumiendo, creo que es una forma de ver el periodismo, la que nos describes, y tiene justamente que ver con algo que a veces está medio perdido, que es rescatar las historias, rescatar a sus protagonistas, más que a los grandes temas políticos. No, las historias están en otro lado. Así es, las historias están aquí afuera, ¿no? Todos somos 115 millones de mexicanos, todos tenemos una historia y todos podemos tener en algún momento pues que nuestra historia sea de interés pues en lo noticioso, y siempre hay que ponerle rostro, porque el periodismo no lo hacen, o las historias no las hacen números ni estadísticas, ni informes, los hacen personas de carne y hueso, y hay que encontrarlas, saber quiénes son y cuál es la historia que traen detrás, ¿no? Porque además entiendes muchas cosas conociendo a la persona. Antes de emitir un juicio, si conoces a la persona, puede cambiar tus juicios que tenías sobre tal o cual información. Raimundo, gracias por esta conversación. Gracias, Julián.